Muchas gracias. Adelante. ¿De cuánto tiempo dispongo? También media hora, o no vamos a ser menos. Bueno, Media intentaré horita. hacerlo en 20 minutos, que era lo que tenía en principio previsto. Vale, perfecto, te lo Vale, agradezco. pues muchas gracias. Y nada, simplemente respecto a la introducción que hiciste antes, efectivamente soy geógrafo, pero también soy economista. De hecho, antes que geógrafo fui economista y me hice geógrafo precisamente para hacerme perdonar lo de ser economista, viendo cómo está el mundo. Y efectivamente ahora mismo tengo esta responsabilidad del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona, pero también me gusta definirme como un profesional del desarrollo económico local, que es a lo que he dedicado los 25 años de carrera que llevo hasta ahora. Bien, entonces voy a compartir la presentación. A ver si soy capaz de hacerlo, porque yo antes no hice la prueba, pero bueno, puedo Abajo a la compartir. derecha tienes el presentar ara, potser. Sí, 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 ya está, ya Vale, está. Y vale, en se ve. principio aquí se ve la presentación, ¿de Perfecto, sí. acuerdo? Muy bien. Pues lo que os vengo a explicar fundamentalmente es esto, ¿no? ¿Por qué y para qué una estrategia alimentaria? Desde luego, en un plan estratégico metropolitano como el que me toca dirigir, hay muchas cuestiones, muchos elementos a tener en cuenta, pero para nosotros desde el principio, llevo 4 años al frente del plan estratégico, la cuestión de la alimentación es básica y fundamental, y tiene que ser algo que no ha estado contemplado específicamente en planes estratégicos anteriores. Barcelona tiene una tradición de más de 30 años en la planificación estratégica y creemos que ahora tiene que ser un elemento fundamental. ¿Por qué? Bien, Barcelona en estos 30 años, y algunas de las cosas que voy a explicar aquí seguro que han salido en otras ponencias de otros días y en el trabajo en general que estáis haciendo, Barcelona está en una situación que hace 30 años era impensable en cuanto a su posicionamiento a nivel internacional, en cualquier tipo de ranking relacionado con la innovación, con los fenómenos urbanos, con la creatividad, con la creación de startups en el ámbito turístico, etcétera, etcétera. Todo esto puede parecer mentira, pero hace 30 años era impensable que una ciudad pequeña en el contexto internacional, podríamos decir mediana si tomamos toda la región metropolitana, que son 5 millones de habitantes, pero al final la ciudad es 1,5 millones de habitantes. Esto hoy en día en el contexto global de ciudades es nada. Es una ciudad muy pequeña, pero en cambio está en cantidad de rankings codeándose, ¿no?, con ciudades pues, como Nueva York, como Tokio, como Londres, etcétera, como ciudades inmensamente más grandes, ¿no? Y bueno, y ahí veis, ¿no?, y es de todo sabido pues, que Barcelona ha conseguido este salto, ¿no?, y este posicionamiento a nivel internacional. Este es un proyecto, Barcelona in the Rankings, que impulsa Barcelona Global, una asociación privada que se dedica a la promoción de la ciudad desde el punto de vista empresarial. Bien, y aquí en su página web podéis encontrar la evolución de Barcelona en múltiples rankings internacionales. Y, desde luego, el éxito de la ciudad pues, se mide de muchas maneras, ¿no? Se ha medido hasta ahora, ¿no?, con el impacto turístico, con el posicionamiento como Smart City, ¿no?, y en los temas tecnológicos, por el volumen, ¿no?, de comercio, ¿no?, pues la actividad del puerto, actividad del aeropuerto, etcétera, etcétera. Muchos elementos, ¿no?, que nos hablan a escala internacional de ese éxito de Barcelona y que hace que Barcelona sea una ciudad, pues en cierto modo, o ha sido admirada en muchos ámbitos. Pero también, y esto seguro que ya lo habéis tratado en este curso, la otra cara de la moneda, ¿no?, la otra cara de ese éxito pues son las desigualdades, ¿no?, y el impacto, por ejemplo, que tuvo la anterior crisis, en la que en 5 años se retrocedieron 20 años, ¿no?, en cuanto a reducción del índice de Gini de las desigualdades, y que hoy en día, estos datos aún son de 2016, pero hoy en día todavía no hemos vuelto a los niveles precrisis y todavía menos tras el impacto de la COVID, a los niveles precrisis de principios de siglo.
Y luego la cuestión de la segregación urbana, que también habéis hablado, y creo que luego también está Elena Cruz y seguro que también hablará de este tema, ¿no? La segregación urbana que hace que los barrios, ¿no?, de bajos ingresos, la segregación en esos barrios de bajos ingresos haya incrementado en estos 30 años y además que esos barrios pues sean en general los mismos hace 30 años que ahora y que por tanto no se han beneficiado de ninguna forma de ese supuesto éxito, ¿no?, de la ciudad. Bien, eso va aparejado por la preocupación por los elementos básicos de la vida en una ciudad como Barcelona, insisto, ¿no? Supuestamente, ¿no?, según qué indicadores tomemos, tan exitosa, tenemos que los elementos fundamentales para la vida, que para nosotros son el aire, ¿no?, que respiramos, el agua y los alimentos con los que nos nutrimos, ¿no?, la energía que nos ayuda a mantener, ¿no?, la temperatura, estar más calientes y a cocinar, por ejemplo, básico para la vida, y la vivienda, un lugar donde acogernos, ha estado absolutamente descuidado en general, tanto en las estrategias como en gran parte en las políticas, ¿no?, durante mucho tiempo. Insisto, a pesar del éxito económico de la ciudad en otros indicadores, ¿no? Aquí os remito al Foundational Economy Collective, del cual formo parte y que es un conjunto de economistas, algunos de ellos también en Italia. Es un movimiento que nace en el Reino Unido, pero que ha estado impulsado por economistas del Reino Unido, italianos, de Austria y algunos de otros países que formamos parte de este colectivo, que reclama precisamente volver a poner en el foco de las estrategias y de las políticas los elementos básicos y esenciales para la vida, sin los cuales el resto no funcionan, ¿no? En contraposición, digamos, a la atención que se presta en las políticas, pues a la innovación en determinados sectores, ¿no?, a la innovación tecnológica, la digitalización, etcétera, de determinados sectores de actividad económica. Bien, muy rápidamente, porque insisto, seguramente esto ya lo habréis visto en otros ámbitos, pero solo para recordar pues que una ciudad supuestamente exitosa, ¿no?, a nivel internacional, pues tiene problemas importantísimos en cuanto a la calidad del aire, ¿no?, una de las ciudades más contaminadas de Europa, que tiene también sus problemas en cuanto al agua, ¿no? En el año 2008 incluso hubo que traer agua de otros lugares, ¿no?, donde también escasea agua potable a Barcelona porque hubo una crisis en este sentido, y tenemos graves problemas de suministros y de ineficiencia en el sistema de suministro de agua, por no hablar del modelo de gestión privatizado, etcétera, del coste del agua. En cuanto a la energía, tenemos unos problemas importantísimos, y estos son datos, no tengo los más actuales, son datos de antes de la pandemia, ¿no?, pues de una gran cantidad de población que vive en la pobreza energética. Y para qué hablar de la cuestión de la vivienda, que todo el mundo conoce y que está en el día a día en todos los periódicos, ¿no?, y en las noticias. Bien, todos estos problemas son conocidos. Vamos a focalizarnos en otra cuestión, que es los alimentos. ¿Por qué? Insisto, porque bueno, es un ámbito al que no se le ha prestado mucha atención y para el que hasta ahora tampoco existían políticas específicas. Hasta muy recientemente no se han considerado políticas específicas relacionadas con la alimentación. Sí que las había sobre aspectos específicos, sobre la agricultura, sobre el comercio, etcétera, pero una política integral urbana relacionada con los alimentos no ha existido hasta muy recientemente, y en el caso de Barcelona, pues todavía, digamos, más recientemente, ¿no? Bien, el porqué, ¿no? Insistía en porqué de estas políticas y de esta estrategia alimentaria. Bueno, tenemos una crisis claramente desde el punto de vista nutricional, ¿no? Y la cuestión de la obesidad, de la malnutrición, y especialmente en los niños y niñas, pues es realmente preocupante, y en determinados estratos, digamos, de la sociedad, ¿no?, de baja renta, etcétera, pues todavía más, ¿vale? Como la presentación la tendréis, bueno, ahí tendréis los datos, ¿no? Y seguramente hay algunos más actualizados, porque esto, insisto, algunos de los datos son todavía de antes de la pandemia.
la crisis agraria, ¿no? La crisis de un sector pues que con las diferentes políticas, aun ser, digamos, el sector agrario el que más ayudas ha recibido, ¿no? El porcentaje más alto del presupuesto de los fondos estructurales de la Unión Europea siempre ha sido para la agricultura, pues aún así es un sector claramente en crisis por un modelo que ha primado más la gran producción, ¿no? La producción a gran escala y la industrialización del modelo que no, digamos, el de los agricultores y el de la producción, digamos, más tradicional, ¿no? Y hasta bien recientemente, pues hemos tenido propuestas y por no hablar de la situación en Francia, etcétera, y en otros países, ¿no? Una crisis agraria importante que tiene mucho que ver también con la concentración empresarial que existe, pues, en ámbitos como la distribución comercial, ¿no? La distribución de alimentos, en el caso de España, por ejemplo, y esto, insisto, siguen siendo datos de antes de la pandemia, más de la mitad del comercio, ¿no? Y en particular del comercio de alimentos, pues estaba en manos de 5 grandes grupos empresariales. Insisto que esto seguramente se habrá incrementado en estos momentos, ¿no? La crisis climática, ¿no? También absolutamente relacionada con el modelo alimentario, ¿no? La cadena alimentaria es responsable de, hay aquí dudas, ¿no? También hay discrepancias en los datos, pero en general se puede considerar que toda la cadena alimentaria es responsable de 1/3 de las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, por no hablar del impacto, por ejemplo, en términos de residuos, ¿no? De una alimentación que cada vez viene más envasada, ¿no? Hasta límites absurdos, ¿no? Como hemos visto, ¿no? Pues de fruta, piezas individuales de fruta envasadas en los supermercados, ¿no? A ello se une pues, la crisis sanitaria, ¿no? Decimos que nos ha enseñado, qué cosas nos ha enseñado la COVID-19 respecto a muchas cuestiones, pero en particular con respecto a la alimentación. Bueno, pues esta fragilidad, las interdependencias, la vulnerabilidad de muchos colectivos, ¿no? Y los riesgos sanitarios vinculados al sistema alimentario. Todo apunta a que esta pandemia es fruto, digamos, de un virus generado en condiciones, ¿no? Es una enfermedad zoonótica y, por tanto, que viene de la manipulación del entorno, ¿no? Del ambiente en el que determinada fauna, ¿no? Pues se maneja y de la transmisión, ¿no? De la manera que tratamos, digamos, al territorio y a nuestro entorno natural, ¿no? Pues la transmisión de enfermedades desde los insectos hasta las personas por vía animal, ¿no? Y obviamente todo esto va asociado también a una crisis social, ¿no? Aquí sí que tenemos datos muy claros, ¿no? Del impacto de la pandemia, ¿no? Los comedores sociales incrementaron durante el confinamiento, durante las fases más duras que hemos tenido hasta ahora, pues un 129% la afluencia de personas y actualmente se mantiene en un 88% superior a la situación previa a la crisis de la COVID, ¿no? Y el Banco de Alimentos, por ejemplo, ha doblado el número de personas usuarias en este periodo, ¿no? Bien, ante todo esto, ¿cuál es nuestra respuesta, ¿no? Desde el pensamiento, digamos, estratégico, desde la visión a medio y largo plazo, cómo pensamos que hay que dar respuesta a toda esta crisis, ¿no? Bien, y nos encontramos sobre la mesa con muchas opciones, la verdad, y con muchas alternativas y con muchas propuestas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la cuestión de los huertos urbanos, ¿no? Ha habido como un movimiento, ¿no? De recuperación de espacios, ¿no? Para la producción en la ciudad, ¿no? Dentro de la ciudad, y esto es algo que ya venía, una tendencia que ya venía desde antes de la crisis de la COVID, ¿no? Esta renaturalización de la ciudad y en particular la utilización de los huertos urbanos. La tecnología también nos está ayudando pues, a desarrollar nuevas formas de agricultura, ¿no? Agricultura en vertical, la agricultura hidropónica, etcétera, ¿no? También hasta el punto, ¿no? De la producción agrícola o la producción de alimentos en los hogares, se ha convertido también en una tendencia, o ya pues, en un ámbito todavía más tecnificado y planteado, digamos, como innovador, ¿no? Pues esta elaboración de carne sin necesidad de sacrificar animales, ¿no? A partir de células madre tenemos, digamos, la primera hamburguesa de carne, pero según los que la crearon también vegana, porque no se había tenido que sacrificar a ningún animal.
Bueno, como siempre, digamos, hay soluciones, digámoslo así, de emergencia, ¿no? De intervenciones que la sociedad se organiza para dar respuesta, ¿no? Como sería este caso de los huertos urbanos. Y, por otro lado, la tecnología, la innovación, ¿no? Pues también siempre se contempla como la solución, ¿no? Y el remedio a todos nuestros males. Bien, pues para nosotros ninguna de estas es la solución. O en todo caso, ninguna de estas es la solución mágica y única al problema de la alimentación. Pero en cualquier caso, todos estos elementos que vemos aquí en la pantalla y que os acabo de explicar no son más que, bueno, intervenciones que pueden dar solución o pueden dar respuesta a algunas problemáticas o algunos elementos de la situación que vivimos con el sistema alimentario, pero para nada son la respuesta que necesitamos. ¿Cuál es la respuesta que necesitamos? Bueno, primero, la respuesta que necesitamos, ya ha salido, ¿no? Y creo que también nos deben aparecer cada vez que alguien hace una presentación, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, digamos, tener este marco, ¿no? De referencia para diseñar estrategias y políticas, pero en particular en el ámbito alimentario tenemos el Pacto de Milán, ¿no? De políticas alimentarias urbanas, que fue puesto en marcha en el año 2015. Barcelona es una de las ciudades que lo firmaron desde el inicio y digamos que es un marco, ¿no? Es por primera vez el marco adecuado para que las ciudades desarrollen políticas alimentarias urbanas. Y a partir del 2015, aunque ya existían experiencias, sobre todo en Canadá y en otras ciudades, digamos, aisladas, en el Reino Unido, etcétera, el movimiento de las estrategias y de las políticas urbanas se globaliza, ¿no? A partir del Pacto de Milán, que actualmente ya han firmado más de 200 ciudades en todo el mundo. Y después también diferentes visiones. Yo recomiendo mucho, digamos, a esta autora, Caroline Steele. Tiene su primer libro, Hungry City, que ya está traducido, de hecho ha salido este mismo mes, creo, en la edición en castellano, Ciudades Hambrientas, que es el primer libro que escribe donde explica cómo es la relación, ¿no? la ruptura de los vínculos entre la ciudad y la alimentación y los alimentos, entre las personas y los alimentos, y entre la ciudad y el campo, ¿no? Y el entorno rural, lo que explica, digamos, todas estas crisis que hemos visto anteriormente asociadas al modelo alimentario. Y en su libro más reciente, Sitopia, pues habla también de cómo desde la alimentación, ¿no? Desde cambios en la alimentación y en las políticas alimentarias podemos crear un mundo, digamos, más sostenible, más justo y más saludable, ¿no? Bien, pues con estas inspiraciones nosotros hemos avanzado, digamos, en dos líneas, ¿no? La primera ha sido, se ha comentado aquí, la Carta Alimentaria de la Región Metropolitana de Barcelona, que está absolutamente inspirada en el Pacto de Milán de políticas alimentarias urbanas y en otros tratados, digamos, internacionales que hablan al respecto. Ahora próximamente, bueno, de cara al año que viene, cuando se celebre la COP26, ¿no? La cumbre climática en Glasgow, se está preparando también un manifiesto relacionado con la alimentación vinculado a esta cumbre climática de Glasgow del 2021. Y además Barcelona ha sido, como miembro del Pacto de Milán, cada año se elige una ciudad para que, digamos, organice el encuentro de alcaldes y alcaldesas que han firmado el Pacto de Milán de políticas alimentarias urbanas, y el año 2021 será esto en Barcelona, en el mes de octubre, pero Barcelona ha solicitado, digamos, ha podido ampliar, digamos, el impacto de este acontecimiento para que sea algo que dure durante todo el año y que, por tanto, durante el 2021 Barcelona sea la capital mundial de la alimentación sostenible. Bien, ¿qué queremos conseguir con todo esto? Digamos, ¿para qué la estrategia alimentaria? Pues el objetivo central es recuperar soberanía alimentaria. Soberanía alimentaria que debo decir que es diferente a autosuficiencia alimentaria. Soberanía alimentaria significa algo tan básico como recuperar el control
¿no? Desde las políticas públicas y, por tanto, con participación ciudadana y con participación de todos los actores, pero recuperar el control sobre aquello que comemos, sobre el sistema alimentario, tener mayor capacidad de decidir desde las políticas públicas, desde lo público en mayúsculas, digamos, sobre aquello que comemos y con un objetivo claro, que es conseguir un sistema alimentario más resiliente, más sostenible, más saludable y más justo. Y para ello, insisto, básico y fundamental, una nueva relación campo-ciudad. Esto, por ejemplo, es Barcelona vista desde Gallecs, que es un espacio agrario chiquitito, pero muy bien conservado y que todavía mantiene su producción de un alto valor, digamos, paisajístico, natural y también, en este caso, alimentario. Qué diferente se ve la ciudad, ¿no? Vista desde un entorno como este, ¿no? Y cuando estamos acostumbrados a hacer el reverso, ¿no? A ver la ciudad desde su centro hacia afuera, nos cuesta comprender muchas cosas, ¿no? En cambio, si contempláramos más la ciudad desde perspectivas como esta, ¿no? Y nos brincáramos más, sobre todo los que toman decisiones políticas, ¿no? Y decisiones públicas en este territorio, ¿no? En este territorio diverso y para nosotros la metrópolis, y lo digo yo, ¿no? Al frente de un plan estratégico metropolitano. Precisamente para mí lo metropolitano es esto, ¿no? Es esta combinación, ¿no? de paisajes, de territorios, ¿no? Este mosaico territorial. Entonces, bueno, no sé si me veis ahí en la pantalla al lado, yo creo que sí. Este es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, ¿no? Este triunfalismo, ¿no? De la ciudad, que en libros como este de Gleiser se manifiesta. ¿Por qué? No porque no sea cierto que la ciudad sea un gran invento y porque la ciudad nos ayude a solucionar muchos problemas, sino porque esto, ¿no? Esta obsesión por el triunfo de la ciudad que tenemos desde el año 2007, con que más de la mitad de la población del mundo vive en ciudades, etcétera, etcétera, tiene su reverso, que es la desatención total del espacio rural, ¿no? Y de las personas que en él viven y que en él producen. Bien, esto daría para un debate muy largo, lo dejo ahí para las preguntas, ¿no? Casi como provocación, pero desde luego este urbanocentrismo exacerbado, ¿no? Que lleva a decir que las ciudades son los que generan los problemas, ¿no? Ambientales, etcétera, pero a su misma vez son la solución, o sea, las ciudades son todo, el problema, la solución, el resto no importa, el resto. Creo que es un grave error que estamos cometiendo como sociedad en estos momentos. Bien, ¿qué buscamos entonces con todo esto? Bueno, pues buscamos de entrada a una mayor planificación y gestión de los espacios productivos agrarios. Es cierto que en Cataluña y en Barcelona y muy cerca del centro, digamos, metropolitano, ¿no? Al lado nada más y nada menos que del aeropuerto y las grandes infraestructuras, pues tenemos espacios como el Parque Agrari del Baix Llobregat, ¿vale? Que es un espacio protegido, es un espacio que cuenta con instrumentos de gestión, de planificación, etcétera, y que, por tanto, digamos, asegura ahí una producción de alimentos. Pero nos queda mucho camino por recorrer. Tendríamos que extender esta planificación y esta gestión a otros espacios del territorio. En el ámbito de la región metropolitana hay muchísimos que merecerían esta protección y que actualmente no la tienen. E incluso algunos que la tienen, como este, pues han estado amenazados durante algún tiempo pues por macroproyectos, ¿no? de urbanización, en particular en este caso pues el famoso Eurovegas, ¿no? Que quería construir en este espacio pues nada menos que casinos y hoteles, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues el foco en los espacios, en los instrumentos de planificación y gestión que puedan defender este territorio y, insisto, la gestión, porque deben ser espacios realmente productivos, ¿no? Segundo elemento, la dignificación, digamos, del trabajo de elaboración, ¿no? Y de generación de alimentos, ¿no? Y el necesario relevo generacional que no se está produciendo, o se está produciendo con cuentagotas y que es absolutamente necesario e imprescindible. ¿Cómo garantizamos las rentas agrarias, ¿no? Que la producción a pequeña escala, que la producción local, que la producción, digamos, no industrializada sea viable, ¿no? Y sea un modo de vida para muchas personas en el territorio, ¿no? Los cambios en la distribución. Bueno, actualmente tenemos un gigante que es Mercabarna, ¿no? En Barcelona, que seguramente provee, pues no lo sé, el 80% de los alimentos que consumimos en la región metropolitana.
Y obviamente es un modelo que está muy basado pues, en la importación, ¿no? Y en traer alimentos de muy lejos y bueno, ponerlos a disposición del consumo local, ¿no? Bueno, aquí se está empezando a dar algún paso, ¿no? Tenéis aquí el Biomarket que se ha inaugurado esta misma semana, ¿no? Pues para promover más los alimentos ecológicos y de proximidad, pero eso no es suficiente, ¿no? Y para ello pues tenemos también los mercados locales tienen que incorporar otro tipo de alimentos, tienen que orientarse más hacia lo ecológico, lo de proximidad. Tenemos las cooperativas de consumo ecológico que siguen siendo iniciativas muy interesantes y muy importantes, pero de pequeña escala. Hay que trabajar para que sean de mayor escala y ahora está empezando a generarse un movimiento para crear supermercados, digamos, que sigan este modelo, para intentar competir con los otros grandes supermercados. Y sobre todo lo que nos hace falta son cambios en los hábitos de consumo y trabajar mucho con los niños y niñas la cuestión de la alimentación. ¿Por qué? Porque, como nos dice Caroline Steele en sus libros, ¿no? A la que se pierde la cultura, ¿no? Del comer bien y del comer los alimentos, la de cocinar, la de comer en la mesa, ¿no? Toda la familia, etcétera, la de ir a comprar al mercado, a la que se pierde estos hábitos, ¿no? Pues son muy difíciles recuperarlos, como ella misma explica que sufren en el Reino Unido. O en Estados Unidos, donde ella explica siempre una estadística, y es que hay un estudio de la Universidad de Stanford que dice que el 20% de las comidas en Estados Unidos se producen dentro del coche, dentro del automóvil. El 20% de todas las comidas en Estados Unidos se producen dentro del automóvil. Bien, creo que eso es algo que debe ser cambiado, ¿no? Y bueno, estos elementos solo para lanzar el debate, las preguntas y vuestra curiosidad. Insisto que, bueno, pues yo ahora mismo estoy terminando de leer Sitopia. Caroline Steele, os los recomiendo mucho, esta autora y estos textos que ha ido publicando. Y bueno, lo dejo ahí para si hay preguntas y debate.